Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, que es convocada para evaluar el requisito de ascenso del profesor Hugo Nelson Areiza Restrepo. Eh, Iniciaremos con una presentación de la profesora Susana. Bueno, buenos días. El profesor Hugo Nelson Areiza Restrepo es licenciado en lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia y cuenta también con una maestría en didáctica del inglés de la Universidad de Caldas. Su trayectoria docente como docente se ha desarrollado su carrera principalmente en la Universidad del Valle, donde se ha desempeñado como profesor de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, como director del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras y como vicedecano, actualmente vicedecano académico de la Facultad de Humanidades, participando en espacios académicos institucionales. Como docente se ha especializado en la formación de docentes de lenguas, la formación temprana de docentes de lengua. Sus principales áreas de interés académico incluyen evaluación de aprendizajes en lenguas extranjeras, didáctica del inglés, formación de docentes de lenguas, enfoques socioculturales y críticos en la enseñanza del lenguaje. Y hace parte del grupo de investigación EILA. Esa es la presentación. Muchas gracias, profesora Susana. Bienvenido, profesor Hugo. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por atender esta invitación, a los profesores pares externos invitados, profesor Tobar también, buenos días. Veo por aquí algunos colegas también que vinieron a presenciar y a los miembros del comité de credenciales que también los observo. Bueno, esta presentación va mucho más allá de lo que se planteó como el artículo que motivó, ¿cierto? Esta solicitud de ascenso, ya les van a ir entendiendo por qué, y se llama reproducir, resistir o transformar, que son visiones de enseñanza de lenguas en los discursos y en las prácticas. Aquí es en prácticas, se refiere precisamente al artículo de docentes en su formación inicial. De manera breve, pues esta es como la estructura de la presentación. Y una introducción, pues es una, como la motivación, lo que generó la presentación de este artículo viene con unas inquietudes que yo he venido desarrollando desde hace mucho, pero que tuvieron un momento cumbre o clave que fue el estallido social en el 2021, afectado pues o detonado por una reforma, pero que esa fue la copa que rebasó la copa frente a un descontento a nivel social, ¿cierto? Con este gobierno y con los anteriores que se acentuó con la pandemia del COVID-19 y pues que desenmascaró la desigualdad representada en muchos asuntos que ya todos ampliamente conocimos. Y que este evento pues convocó a millones a las calles aquí en Cali, en redes sociales, y eso también generó manifestaciones de rechazo de otros ciudadanos, ¿cierto? En contra de esas manifestaciones y se caracterizaron por mucha violencia simbólica, violencia verbal y violencia física, muy caracterizada por desprecio y violencia contra comunidades de pueblos originarios y otros más. Pues este desdén, por así decirlo, continuó y sigue presente y casi que marca unas demostraciones de racismo, clasismo, machismo, homofobia, con todo lo que represente movimientos alternativos como interesados en revertir, perdón, el descontexto social. Entonces, el paro nacional pues tuvo punto clave y ahí ustedes pueden ver en artículos de prensa, ¿cierto?, cómo aparecieron estas manifestaciones violentas contra estas comunidades y contra ciudadanos como inconformes con la estructura social y el Estado pues que de alguna manera estaba privilegiando o privilegia ciertas élites y entonces estos recortes de prensa muestran ese asunto. En pleno paro y en plena pandemia, entonces yo venía pensando como
¿qué más podemos hacer? ¿Será que enseñar lenguas debe tener un significado mucho más profundo en nuestro contexto? Entonces, como director de programa, que lo fui por 9 años, he desarrollado como esas inquietudes y frente a esta dificultad, yo me preguntaba pues cosas como que hasta qué punto las políticas de enseñanza de lenguas en el país pues contribuyen a perpetuar estas ideologías en detrimento de los derechos de muchos, qué docentes estamos formando, cuáles son los discursos y prácticas que están elaborando, si hay una coherencia entre sus discursos y prácticas y el modelo de formación que nosotros planteamos, qué ciudadanías promueven y si este modelo de formación es el más adecuado en tiempos de tanta tensión. Entonces yo me planteé como objetivo, como un ejercicio de aula y como un ejercicio de permanente de planes de mejoramiento de los programas, porque yo era director del programa, en caracterizar las visiones sobre la enseñanza de las lenguas, manifiestas tanto en sus discursos, en los estudiantes de último año en el 2018 y en sus prácticas pedagógicas, que es el que derivó en el artículo que motivó este ascenso. Bueno, los resultados pues de sus discursos y prácticas se analizan en relación con el proyecto educativo y las políticas pues que configuran la formación docente en el país. En esa revisión de antecedentes me encontré una literatura muy rica y muy amplia en relación con las prácticas y discursos, pero más orientadas hacia temas como la práctica reflexiva y transformadora, hacia investigaciones en torno a las políticas lingüísticas e identidad de los docentes de lenguas, la inclusión de la práctica temprana en la formación inicial, los trabajos sobre creencias y actitudes de formación inicial. Y aunque estos estudios previos examinan muchas experiencias de docentes en formación, pues no se centran básicamente en sus concepciones sobre enseñanza como parte de una evaluación de la pertinencia de un programa académico, de la orientación curricular que se plantea. Entonces, en ese marco teórico tenemos como estos cuatro ejes. Los dos primeros orientaron inicialmente el trabajo, pero estos dos últimos aparecieron en el campo, en los datos. Uno es el de los modelos pedagógicos y visiones de enseñanza, el otro el de visiones de lengua para su enseñanza, el humanismo y el otro el asunto de la globalización. Entonces, los modelos pedagógicos se toma como Flores Ochoa como base, entre otros autores que han planteado estas teorías de los modelos pedagógicos, y básicamente se enfoca entre cinco y un modelo pedagógico es una visión del individuo que, educado mediante métodos, contenidos y experiencias específicas, estructuradas por ritmos y niveles, y especifica quién guía el proceso y quién es el centro de experiencia. Casi que se plantea como la posibilidad de cuál es el ideal de ser humano y cuál es la sociedad que se quiere plantear a través de un modelo pedagógico y a través de la educación como instrumento pues para el logro de esos objetivos. Los modelos pedagógicos tienen unas orientaciones o se subyacen unas visiones de enseñanzas. Eso es un ejercicio ontológico para entender de dónde vienen los modelos. Y Vives Hurtado plantea los modelos como en tres dimensiones. Una racionalista y tradicional, en la que quien aprende se considera una persona que es moldeable. Por eso ustedes ven ahí la metáfora del escultor, ¿cierto? Moldeando. Es un asunto que plantea la educación como un asunto objetivo y que el moldeamiento de las personas inicialmente arranca con el modelo tradicional, por así decirlo, anteriormente mencionada, y aparece la iglesia como base fundamental en la orientación de ese modelo en la que lo que se busca es perpetuar una serie de valores transmitidos de generación en generación, y ya con la industrialización aparece el modelo conductista, ¿cierto? Que plantea el moldeamiento de la conducta técnico-productiva a través del reforzamiento y el control de los aprendizajes. Y casi que los dos modelos tienen una característica, es que es esencialmente transmisionista. En oposición a esta visión transmisionista aparece una visión romántica de escuela nueva en la que hay una consideración por quien aprende y se parte de la idea de que hay que colaborar o facilitar el desarrollo de la persona en función de lo que desea
Eso es un asunto filosófico que tiene que ver con el puerocentrismo. Entonces hay dos modelos ahí, el romántico en el que se prepara la persona para prepararse para la vida a través de la experiencia, y está el modelo, un modelo mucho más científico que se llama desarrollista progresista, en el que aparecen en el constructivismo psicológico, que todos reconocemos, hay varios autores como Piaget, por ejemplo, Colbert, hablando de la moralidad, y el aprendizaje desde el punto de vista social, cuando aparezca toda esta estructura del aprendizaje social desde el modelo vygotsquiano. En ese sentido, la metáfora se plantea una educación que parte mucho de la subjetividad y en el que el docente es el que facilita como ese ejercicio de la autorrealización. Finalmente está el modelo, perdón, la tendencia marxista de pedagogías críticas, que se plantea la combinación del trabajo productivo y la educación como interacción que permite ese desarrollo del espíritu colectivo y la búsqueda del conocimiento científico de carácter técnico en función del bienestar de los seres humanos. Hay varios autores, Macarenco, cada uno pues con sus matices, Freiner y Freire, que con sus pedagogías críticas pues son las que dan esos primeros visos o esos inicios de las pedagogías y epistemologías del sur. En ese sentido se plantea esta metáfora de los micelios, en el que se habla más de intersubjetividad y el asunto colectivo, como ustedes los ven ahí. La propuesta de desarrollo social surge precisamente del trabajo entre las comunidades y entre las personas. El otro importante elemento son las visiones de lengua. La enseñanza de las lenguas, pues, en nuestro contexto han estado permeadas históricamente por el estructuralismo y el postestructuralismo recientemente. El estructuralismo que plantea desde la lingüística teórica y tradicional, pues, la lengua como un sistema, y luego aparece la sociolingüística y la pragmática con Himes, Halliday y Austin, por ejemplo, que hablan de una gramática del discurso. Estas maneras de ver la lengua pues se fortalecen o de alguna manera han contribuido a la enseñanza de la lengua, y aparece, por ejemplo, en la gramática del discurso orientaciones como el paradigma comunicativo, por así decirlo. Y el postestructuralismo cuestiona el estructuralismo, cuestiona su estabilidad, su neutralidad y su esencialismo, y lo que plantea como lengua es un conjunto de prácticas sociales que también están relacionadas con estructuras de poder y con estructuras que de alguna manera marginan a otros, ¿cierto? En ese sentido, pues como Aravelo plantea la lengua como desde tres dimensiones, como sistema, como discurso y como ideología, y en ese sentido las taxonomías que se plantean aquí no son taxonomías necesariamente excluyentes a la hora de hablar de lo pedagógico, sino que son miradas para entender las prácticas. Algunas pueden convivir, así sean contradictorias, por así decirlo. Finalmente, me encontré por allá con el humanismo y con la globalización en el campo. Aparece y todos hablamos de humanismo, pero a menudo es difícil como definirlo. Me puse como a trabajar y a mirar qué es eso, y me encontré que es un concepto polisémico, muy disputado, controvertido, donde hay definiciones o concepciones o visiones que entran en contradicciones, y aparece interpretado desde el cristianismo, desde el antropocentrismo, desde el empirismo, desde el existencialismo, desde el marxismo y otras muchas más, pues pero para ese trabajo se asume una orientación humanística, antropocéntrica, que está muy centrada en la autorrealización y la dignidad humana, que es una característica de la visión de enseñanza romántica y escuela nueva. Cuando se habla de educación humanista, se habla de esto. El tema de la globalización apareció y es importantísimo para este estudio, y que se refiere como a la interconexión del mundo a través de procesos sociales, la estandarización que permite la integración de los mercados, de los estados-nación y la tecnología, que inicialmente se plantea en teoría como una perspectiva para el bienestar social, pero termina siendo una manera de perpetuar prácticas coloniales y de desigualdad, y tiene cuatro características importantes: la técnica, la política, la ideológica, cultural y la económica.
la técnica, importantísimo la tecnología para esa conectividad, la política en la que se instalan modelos liberales y democráticos. Sin esa estabilidad democrática es imposible que exista la globalización y la ideológica o cultural que es la que estandariza los valores, y en este caso pues la enseñanza o el fomento de las lenguas extranjeras hacen parte de esa estandarización y es la que permite pues crear monopolios y condiciones para la interacción y la integración de esos mercados. Y finalmente está la económica, que ya se reconoce pues como la libertad económica y la liberación de bienes, servicios y flujo de capital, en el que el Estado poco aparece, solamente aparece cuando hay una crisis, que ahí sí estos monopolios y oligopolios solicitan la ayuda del Estado para que les ayude a salvarlos. Metodológicamente, el trabajo pues, se inserta en un paradigma sociocrítico. Es una investigación educativa que busca transformar la práctica desde adentro. Y como les planteé, su objetivo es caracterizar pues, sus visiones, tanto en sus discursos como en sus prácticas, una en una encuesta realizada en el 2021 en medio del estallido, y el otro ya en un análisis de los trabajos de grado de 35 estudiantes. No todos nuestros estudiantes hacen su trabajo de grado vinculado con la práctica. Nosotros tenemos una diversidad mucho más amplia de posibilidades de trabajo de grado, pero yo me enfoqué en este sentido con todos aquellos trabajos de grado relacionados con la práctica. Estos trabajos de grado ya tenían un aval de un director, tenían un supervisor de práctica en las instituciones educativas que le dieron el aval y fueron arbitrados también por dos profesores que evaluaron esos trabajos de grado. Entonces yo no tuve necesidad de ir a observarlos para hablar de sus prácticas, sino que me pareció mucho más práctico esto de los trabajos de grado. Esta información se analizó a través de el análisis de contenido, en este caso siendo información cualitativa. Lo que se marcó más fue el asunto de las tendencias y se fue marcando más en relación con lo cuantitativo, y el análisis se combinó de manera inductiva y deductiva. De manera deductiva se tomaron las concepciones de lengua y de enseñanza planteadas en el marco conceptual, y de manera deductiva pues fue surgiendo el asunto del humanismo, la globalización y las agendas de los trabajos. Esto es una manera como se hizo el análisis de la información cualitativa. Esto corresponde a la encuesta. Ya sabemos que esto es un proceso iterativo. Ahí se iba incorporando la información, ¿cierto? Según las definiciones que los estudiantes fueron dando en las encuestas. En las encuestas se elaboraron 5 preguntas abiertas sobre qué es enseñar, qué es lengua, cuáles son los orígenes de esas definiciones tanto de lengua como de enseñanza, y cuál creen ellos que debería ser el propósito para la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto colombiano. Los trabajos de grado, esto fue lo que se le llevó: la introducción, la justificación, lo pedagógico, el marco pedagógico, las conclusiones para intentar ubicar, ¿cierto?, los trabajos de grado en las concepciones de lengua y los modelos pedagógicos y las visiones de enseñanza que se planteaban. Así más o menos se fue haciendo, no así más o menos, no, así se fue haciendo el análisis. Contexto y participantes: se hizo en un programa de formación de licenciados en lenguas extranjeras. La mayoría de los estudiantes son jóvenes o recién graduados cuando ingresan en su primer año. Son provenientes de instituciones educativas públicas, generalmente contextos socioeconómicos bajos y medio bajos, y obtenemos una población mestiza, pero se reconoce, hay una presencia considerable de estudiantes afrocolombianos y estudiantes indígenas. Uno se los encuentra en el salón de clase. Estas son como las características de los estudiantes y quienes participaron. Pues obviamente hubo consideración ética en el tratamiento de la información. Los trabajos de grado están en los repositorios de la universidad, entonces no hubo necesidad de contar con su consentimiento para eso. Ellos ya lo hicieron cuando ubican allá los trabajos de grado en el repositorio de la universidad, y se garantizó pues la confidencialidad del NN. Los resultados: ustedes ven a mano izquierda los discursos y a mano derecha las prácticas.
Las prácticas es el artículo que se publicó, pero yo quería hacer referencia a todo el asunto completo. Y aquí ustedes notan en la mitad ¿cómo se llama? Los constructos básicos que se plantearon en el análisis y arriba ustedes pueden, a ver, se me fue. Y arriba pueden ustedes encontrar en rojito el PEP, ¿cierto? Que es de carácter social discursivo, sociocultural y con un enfoque muy reflexivo, aunque tiene matices del asunto crítico y emancipatorio. Entonces lo que ustedes ven en rojo ahí son las tendencias dominantes y ustedes pueden ver un montón de coincidencias tanto en los discursos como en las prácticas y el proyecto educativo, en el que hay unas coincidencias pues notables y que muestran que de alguna manera el programa y los profesores estamos haciendo como bien la tarea en ese sentido. Y en menor medida, pues aparecen otras concepciones, ¿cierto? Ya degradadas como aparece ahí en la imagen. Entonces yo voy a hacer referencia como a partecitas de esos resultados, sobre todo en los de la encuesta, porque ustedes ya lo reconocieron en los trabajos de grado, pero es para que miren esas relaciones y esas coincidencias y las reflexiones que surgen al respecto. ¿Cierto? Sobre la clasificación de las visiones de enseñanza, las encuestas, pues miren cómo hay una dominancia de la de la perspectiva romántica y de escuela nueva. Aparece en menor medida la racionalista y tradicional y muy baja la presencia de las pedagogías marxistas y críticas. Cierto, esto, perspectiva romántica y escuela nueva, es la educación centrada en el estudiante, muy enfocada en el asunto de la cognición, en el asunto puerocéntrico y el enfoque humanista está muy como emparentado con esa perspectiva. Y en la enseñanza de lenguas extranjeras, pues se trata de crear condiciones para que las personas comprendan la lengua meta y se expresen, mientras los docentes actúan como facilitadores. Ahí tienen ustedes un ejemplo pues de la respuesta de estos estudiantes. Esta es otra de la tendencia minoritaria de marxista y pedagogías críticas en la encuesta, y esta es la de la enseñanza racionalista y tradicional, que también increíblemente apareció, que no me la esperaba que hubiese todavía esas formas de ver la lengua. En cuanto a los trabajos de grado, ¿cómo aparecen esas relaciones, por así decirlo, de lo que es la lengua? Perdón, de lo que es la enseñanza, incluyendo el modelo. Aquí sí pude visualizar el modelo en los discursos, no se ve en qué modelo se pueden adherir ellos y ustedes pueden notar que en su gran mayoría los trabajos aparecen en ese nivel romántico de escuela nueva, en los modelos cognitivos o progresistas, ¿cierto? Por así decirlo, de orden psicológico, y por aquí en ese modelo romántico hay uno de manera afectiva. Ustedes pueden ver aquí que se hizo la clasificación amplia de los trabajos, que fue una descripción que logré hacer a partir de esa lectura pues detallada del trabajo de grado, y esto fue lo que me dio como resultado. Entonces encontramos una centralización en los modelos cognitivos en el que se construyen los nuevos conocimientos a través de esquemas mentales, y en este caso, si lo planteamos desde las visiones de lenguas, en el asunto comunicativo y el asunto de la competencia comunicativa, a través de tareas, de interacción social y reflexiones culturales. Un caso importante no para resaltar, sino que llamó la atención, es que además de lo comunicativo se incorporó no, perdón, ahí me equivoqué. Quería decir que el enfoque de enseñanza, por así decirlo, sociocrítico, estuvo presente de manera escasa en lo que se llaman los trabajos de grado. Sin embargo, aquí les presento como partes o apartes de ese trabajo de grado. Y esto refleja pues la limitada inclusión de esta perspectiva en nuestro currículo, que es principalmente sociocultural y reflexivo. En cuanto a los orígenes de la concepción de enseñanza en las encuestas, pues la gran mayoría se lo atribuyeron al programa y otros tantos a otras asuntos o no relacionados con el programa. Varios de ellos atribuyeron múltiples orígenes. Aquí vemos como ejemplos
pues voy a leer el primero, pues en el que el estudiante que da la respuesta sobre el origen de su definición de enseñanza se le atribuye básicamente al programa, ¿cierto? El cuarto muestra un asunto mucho más combinadito. En cuanto a las clasificaciones de las visiones de lengua en las encuestas, pues se nota ampliamente esa perspectiva sociodiscursiva del PEP en los discursos de los estudiantes en los que se plantea la lengua como un asunto de comunicación y en menor medida un asunto ideológico y en un asunto como sistema. Ustedes ven que si suman 39 en cuanto a discurso y ecología y sistema, perdón, pues ustedes ven una dominancia de una visión estructuralista de la lengua. Bueno, ejemplos, pues aquí hay algunos de esa tendencia mayoritaria de la lengua como discurso que hacen parte del enfoque sistémico funcional del PEP y que es el que sustenta el paradigma comunicativo con todos sus matices didácticos y metodológicos y que se refleja en la política educativa colombiana, que privilegia primero el inglés como medio de inserción global y sigue lineamientos que todo el tiempo estamos lidiando con ellos como los derechos básicos de aprendizaje, que están anclados al marco común europeo, el currículo sugerido de inglés que está anclado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, hablamos, y aquí tenemos como una definición. En cuanto al asunto ideológico, pues ahí vemos como la perspectiva minoritaria que explica su baja presencia por la poca fuerza que tiene en el programa. La lengua como sistema también tuvo una presencia escasa, pues en la encuesta. Pero ya cuando vamos a mirar en los trabajos de grado cómo aparece, pues también hay una coincidencia mucho más amplia de la lengua como discurso, solamente un trabajo que intentó parecerse a un asunto de práctica social situada sobre todo una práctica vernácula en comunicación como el uso de los memes, pero se convirtió más como en una herramienta de motivación para enseñar gramática. Entonces ustedes pueden ver ahí ampliamente cómo los trabajos pues se enfocaron mucho en este asunto de la comunicación y la competencia comunicativa y algunos hablaron de la competencia comunicativa intercultural. Entonces sabemos que la lengua como discurso pues promueve el uso de la lengua basado en reglas sociales para la comunicación y eso es lo que sustenta el paradigma comunicativo. Las visiones de lengua, pues también combinaron el enfoque comunicativo con el intercultural desde una perspectiva funcional. Ellos citaron mucho a Bayram, a Lérico y Escarino en ese sentido. Entonces, eso es otra manera como de plantear el asunto de la lengua como discurso, como comunicación. Y entonces encontramos solo un trabajo con un modelo sociocognitivo, pero a la hora de mirar el asunto de la lengua, pues encontramos que era más comunicativa que ideológica. Entonces, de alguna manera, los resultados pues, de la encuesta muestran como el impacto del proyecto COFI por allá en los años 90, que se orientó hacia modelos de competencia comunicativa y al asunto de investigar, perdón, de la formación desde una perspectiva reflexiva en la investigación y en las prácticas, y que muy centradas además en unas políticas en el inglés. Y esta adopción pues, de modelos importantes es evidente pues, en la dimensión comunicativa presente en la mayoría de las respuestas. En cuanto a las concepciones de lengua en las encuestas, la gran mayoría se la atribuyeron al programa académico y a a un contexto general no relacionado con el programa de manera minoritaria y a la práctica pedagógica sin relación con el programa. Aquí tenemos un ejemplo de esa, la uno. En los 5 años que pasé en la licenciatura, vi muchos de ejemplos de esto. El lenguaje está en constante cambio. Se le atribuye el origen de su concepción a la formación ofrecida en el programa. En cuanto a los propósitos de enseñanza, ahí es cuando aparece el ejercicio del humanismo. En la encuesta, pues me encontré este trabajo, perdón, esta tendencia mayoritaria de un asunto de propósito muy humanista, también marcado el asunto de la globalización y en una con relativa presencia baja el asunto emancipatorio. Aquí tenemos pues un ejemplo de la identificación de esos propósitos humanistas desde una perspectiva
antropocéntrica en las encuestas, donde se habla de habilidades comunicativas, el desarrollo personal, cognitivo, laboral y cultural de todos, y que esto, pues, esta dimensión humanista refleja el carácter centrado en el estudiante de los trabajos de grado, que se inscriben en su mayoría en perspectivas románticas y de escuela nueva. Cierto. Entonces, una cuarta parte pues, de los encuestados hablaron de globalización y esto es un ejemplo de esa mirada pues, instrumentalista de la formación de lenguas en los discursos de los estudiantes. Los propósitos emancipadores en la encuesta quedaron un poco bajos, pues no quedaron muy representados, pero eso responde a la perspectiva misma del proyecto educativo donde de manera periférica se maneja este asunto. Eh, Algunos combinaron los propósitos, el humanista con el de globalización, por ejemplo, como se ve aquí en esta cita. Y en los trabajos de grado me encontré con este detalle. Me puse a revisar las justificaciones o las motivaciones de la elaboración y me encontré que 18 estaban permanentemente haciendo frecuentes referencias a alineamientos, tendencias y regulaciones nacionales e internacionales para, para justificar el alcance del proyecto. Generalmente se orientaron a responder a la necesidad de crear sujetos o personas bilingües y por esa necesidad mundial de comunicación. Recuerden las cuatro dimensiones que Hershey marca como parte de las dimensiones de la globalización. Entonces, ellos lo orientaron mucho a asuntos de temas de internacionalización y competitividad, aunque también hubo en esos trabajos una concentración como de intenciones personales e institucionales, pero solamente 6 trabajos plantearon una agenda local y personal en la concepción de su trabajo. Con respecto a las conclusiones, ya para terminar, pues vemos que todas estas prácticas y discursos reflejan el proyecto educativo. Estamos haciendo muy bien la tarea en ese sentido, hasta cierto punto, porque si uno revisa el objetivo de la formación, también asumimos la enseñanza o la mirada a la enseñanza desde una dimensión ética y crítica, y eso no quedó marcado aquí. En el segundo, pues que los resultados evidencian el cambio del proyecto COFE de enfoques técnicos en la enseñanza hacia perspectivas socioculturales. Inclusive Castañeda Trujillo también habló de esa tendencia, aunque de manera secundaria aparece el asunto crítico en el tipo de investigación en relación con la formación inicial de docentes. El programa está influenciado por agendas internacionales y políticas de globalización. Por eso se llama licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y en francés. Nos encontramos una tendencia entre agendas globales y con la constitución política, inclusive la Ley General de Educación. Hay unos principios de diversidad y equidad y nosotros como universidad pública estamos como también llamados a ser garantes en ese sentido y tenemos que cuidar ese asunto de la formación en relación con la diversidad y la equidad como mandato constitucional. Me encontré una contradicción axiológica entre esa autonomía que se otorga a las universidades para elaborar sus horizontes curriculares y el mismo para las instituciones educativas con sus proyectos educativos pensados desde la comunidad y una pertinencia social muy contextualizada, pero también esa contradicción ahí o eso entra a pelear con esas imposiciones nacionales y globales en las políticas en la enseñanza de lenguas, cuando nos encontramos con el marco común, los derechos básicos, el currículo sugerido de inglés, los objetivos de desarrollo sostenible, los registros calificados que deben tener unas características y unas condiciones que también atienden esos requerimientos y los procesos de acreditación de alta calidad que también atienden esas condiciones en función de esas imposiciones o esas referencias. Y los resultados de aprendizaje que en la educación superior ya sabemos que ya están entrando con mucha fuerza y que también son condiciones que intentan estandarizar como estos procesos formativos. Entonces se plantea como la necesidad de incorporar prácticas muy contextualizadas, emancipadoras y una perspectiva del lenguaje que conviva con las otras, pero que sea más sustancial en los currículos y en la enseñanza de las lenguas y que estén orientados hacia una justicia social. Un ejemplo, la lucha por la tierra en Colombia está
planteada por unos que buscan generar riqueza hasta agotarla, otros que una necesidad a menudo generada por esos que quieren acumularla y agotarla, y como los campesinos y otros más que desean protegerlos como parte de su identidad cultural y casi que como un mandato en su cosmovisión del cuidado de la tierra. El estallido social es reflejo de esas tensiones y precisamente una perspectiva de enseñanza mucho más amplia, mucho más acogedora de pedagogías más justas como las comunitarias, queer, feministas, indígenas, antirracistas, de la memoria, de paz, culturalmente sostenibles y como algunas pequeñas prácticas aisladas que en el último tiempo, no en este que yo analicé, encontré en algunos trabajos de compañeros y en algunos que dirigí, pues son ejemplos de ello. Y finalmente, pues yo planteo el diseño metodológico de esta investigación como una referencia para evaluar programas similares, si quieren como evaluar la pertinencia social, una encuesta para ver cómo cómo, qué discursos se elaboran y una desde el punto de vista de la evaluación de sus prácticas, pues reflejas tanto en sus informes de práctica o en sus trabajos de grado. Pues esas, muchas gracias y esta es como parte de la bibliografía de este trabajo. Les cuento que el artículo sobre las prácticas está en revisión, sobre las prácticas, no, sobre los discursos está en revisión. Se hizo primero lo de los discursos, pero fíjense que salió primero el artículo de las prácticas. Muchas gracias, colegas. Gracias, profesora Areisa. Ahora tendremos la palabra de las homólogas, la profesora Diana Pineda y la profesora María Emilia Montes. Comenzaremos con la profesora Diana Pineda de la Universidad de Antioquia. Ella es licenciada en en enseñanza de lenguas extranjeras por la Universidad de Antioquia, magíster en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera por la Universidad de Jaén y doctora en Teaching, Learning and Culture por la Universidad de Texas en El Paso. Su investigación doctoral se centró en las identidades de docentes de inglés de cátedra en sus prácticas de enseñanza y evaluación en una universidad pública colombiana. Es profesora e investigadora de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, institución en la que ha desarrollado gran parte de su trayectoria académica. Actualmente coordina el Grupo de Investigación, Acción y Evaluación en Lenguas Extranjeras GIAE, reconocido por MinCiencias, desde el cual articula procesos de investigación, formación docente e innovación educativa. Sus líneas de investigación se centran en la evaluación en lenguas extranjeras, el desarrollo profesional docente, la identidad del profesorado y la formación en evaluación. Ha publicado en revistas especializadas, ha participado como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales y se desempeña como par evaluadora en el campo de la lingüística aplicada. Bienvenida, profesora Diana. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Felicitaciones al profesor Hugo por su trabajo. Celebro mucho como esta invitación a leer, a conectarnos como colegas y como universidades pares. Y voy a ser muy concreta para que tengamos tiempo de conversar un poquitico sobre este trabajo y también para darle paso a la profesora María. Denme un momentito, me ubico por aquí. Bueno, los resultados que el autor, que el profesor Areisa Restrepo presenta, constituyen un aporte a la formación de maestros de lenguas extranjeras en Colombia y a las epistemologías del sur. Es una lectura altamente recomendada para formadores de maestros, desarrolladores de currículo, y administradores en educación superior, porque invitan a reflexionar y a tomar decisiones sobre qué tipo de maestros de lenguas extranjeras queremos formar. Si queremos formarlos para producir ideologías lingüísticas hegemónicas que perpetúen el poder otorgado históricamente a algunas lenguas, o si queremos ir más allá para situarnos y situar las prácticas pedagógicas y didácticas de los futuros maestros en las realidades del sur.
Si queremos seguir reproduciendo discursos y prácticas hegemónicas y coloniales, o si es momento de decolonizar los currículos de formación de maestros de lenguas, sacando provecho del auge de la educación crítica en lenguas que se ha venido dando en Colombia en los últimos años. Los resultados de esta investigación motivan a replicar el estudio con universidades pares para colaborar y conformar una comunidad de formación de maestros de lenguas extranjeras de orden nacional que invite a repensar por qué y para qué formamos docentes de lenguas extranjeras. Así como otrora funcionó el proyecto COFI, podría funcionar una red de programas de formación de maestros de lenguas extranjeras en Colombia que nos invite a mirarnos, a pensarnos y a definir una ruta de trabajo hacia el futuro. En este sentido, valdría la pena mirar el trabajo que ha venido realizando la red Polidiversa, en la cual participan algunas universidades públicas y privadas del país, y continuar la línea iniciada en los trabajos de Muñoz y Delgado y Areiza Escobar mencionados en el artículo. Coincido con el profesor Areiza Restrepo en que aún hay una prevalencia para formar maestros de lenguas extranjeras que terminan atendiendo los discursos hegemónicos globales. Recordé leyendo su artículo a un estudiante que tuve hace unos semestres en la licenciatura de lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia. Un estudiante que, teniendo un excelente nivel de suficiencia en inglés y excelentes habilidades para enseñar, trabajaba en un call center porque esto le representaba mejores beneficios económicos que trabajar como docente. También recordé el texto de Bonilla Carvajal y Tejada Sánchez, quienes explican cómo estamos formando mano de obra barata para las multinacionales. Como ciudadana desprevenida, incluso me he dado cuenta que quienes trabajan en un call center sabiendo inglés ganan el doble de quienes solo hablan español. Sin embargo, también me he encontrado experiencias empoderadoras en el programa de formación de lengua extranjera PIFLE de la Universidad de Antioquia, en el que un estudiante de un pueblo antioqueño resolvió su resistencia frente al aprendizaje del inglés cuando se dio cuenta que en su pueblo necesitaban aprender inglés para entender las condiciones contractuales y llegar a acuerdos con la multinacional que explotaba los recursos mineros del territorio. La enseñanza y el aprendizaje del inglés nos deben llevar entonces a contar nuestras propias historias frente al mundo, no solo a consumir las historias que nos llegan desde afuera, que, si bien nos pueden enriquecer y nos aportan, no son las únicas. Reconocernos y pensarnos en por qué y para qué enseñamos y aprendemos inglés en Colombia, a cuáles intereses estamos sirviendo y quiénes se benefician de la enseñanza de esta lengua, es una necesidad imperante que debemos atender. Por último, quisiera mencionar la importancia de situar en el texto la voz del autor y su posicionamiento como formador de maestros u otros roles. Este posicionamiento facilita resonar en audiencias pares, reconocernos como generadores de conocimiento local e invitar a la construcción de comunidad para indagar y aprender juntos. También implica reconocernos desde quienes somos y lo que hacemos para empezar con la decolonización desde nuestro ser, sentir y pensar. Celebro la iniciativa y el interés del profesor Areísa Restrepo en llevar a cabo este estudio. Espero que sea el punto de partida para abordar las necesidades encontradas. Agradezco la oportunidad de leer su trabajo para entrar en diálogo colegiado y espero que se pueda dar la gestión para dinamizar acciones entre las universidades formadoras de maestros y maestras de lenguas extranjeras en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diana. Escucharemos, Gracias, Diana. escucharemos ahora a la profesora María Emilia Montes Rodríguez de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en etnolingüística de la Universidad de los Andes y doctor en lingüística teórica de la Universidad de París 8, donde desarrolló su investigación doctoral sobre la tonología de la lengua ticuna de la Amazonía colombiana.
Es profesora asociada del Departamento de Lingüística de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, institución en la que ha desarrollado una amplia trayectoria académica que incluye la dirección de la maestría en lingüística y la formación de investigadores a nivel de pregrado, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación se centran en la tipología lingüística, la etnolingüística y la lingüística descriptiva, con especial énfasis en el estudio de lenguas indígenas amazónicas, particularmente la lengua ticuna. Su trabajo ha contribuido a la documentación, análisis y fortalecimiento de estas lenguas en contextos interculturales y de etnoeducación. Cuenta con una sólida producción académica que incluye libros, artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Ha participado como ponente en eventos académicos en Colombia y en el exterior y se desempeña como par evaluadora en el campo de la lingüística. Bienvenida, profesora María Emilia. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la ocasión de compartir con ustedes. Yo no soy especialista, obviamente, en la enseñanza del inglés. Me acerco a los temas del bilingüismo y la enseñanza escolar de las lenguas a partir de la problemática de las lenguas minoritarias. Y pues miro este trabajo también desde esa perspectiva. En las conclusiones, el profesor Areiza decía que quiere que su investigación sea un diseño metodológico que sirva para evaluar otros programas similares, para autoevaluarse y para mejorar. Y me parece que ese sería uno de los principales aportes para todos nosotros, los que trabajamos en programas del área de las ciencias del lenguaje, ¿no? Sean los pregrados en lenguas, en español, en lingüística, como el que tenemos acá, y las maestrías. Me parece un modelo muy interesante, toda esta perspectiva, todo este modelo de trabajo que él propuso, toda esta reflexión sobre esas perspectivas en la pedagogía. Sí, en la enseñanza de las lenguas extranjeras, pero también cómo se vinculan con distintos momentos de nuestras disciplinas, ¿no? Como las disciplinas formales, luego la sociolingüística, el análisis del discurso, las perspectivas críticas, van influyendo progresivamente en nuestros programas y en la manera como formamos a los estudiantes. Entonces, me parece que este es un aporte importantísimo que pues nos ayuda a todos los que estamos metidos en este asunto de enseñar y formar profesionales en el área de las ciencias del lenguaje, trátese de licenciados o de lingüistas y magísteres en lingüística. No sé, pues a nosotros nos piden que hagamos una reseña, supongo que el profesor la conocerá, pero quería destacar aquí que la lectura de este artículo me suscitó a mí algunas inquietudes. Nosotros trabajamos en un campo sobre el bilingüismo en contextos minorizados, en lenguas nativas, y pues en este contexto lo que nosotros notamos es que si bien hay unas perspectivas muy críticas sobre la cultura, sobre la hegemonía, sobre la identidad propia, eh, sentimos también unas falencias muy grandes en la parte propiamente pedagógica, didáctica y todas estas técnicas de la enseñanza de las lenguas. Entonces, tenemos como dos mundos distintos. Creo que esto lo dijimos alguna vez en un artículo con Anne-Marie Truscott. La falencia de la política lingüística y en particular de la política educativa relativa a las lenguas en nuestro país es fundamentalmente la carencia de esos vasos comunicantes necesarios entre dos mundos metodológicos y políticos separados. Las lenguas extranjeras, que se enseñan con numerosos y valiosos recursos, los docentes tienen una excelente preparación didáctica, tienen estrategias, tienen materiales, pero quizás, pues un poco como lo señala aquí el profesor, en general se mira mucho hacia ese norte global. ¿Sí? Hacia la necesidad de, pues, de satisfacer un mercado laboral. Ya ustedes ahorita estaban refiriéndose a un mercado laboral que también implica pues una crisis por la progresiva, el deterioro de ese mercado laboral, ¿cierto? Formar mano de obra barata pues no sería un objetivo muy interesante. Bueno, pero eso. Y por el otro lado tenemos las lenguas minoritarias que se miran hacia lo local,
que miran hacia, digamos, la tierra, los territorios, las perspectivas emancipatorias, la necesidad de proteger la naturaleza, bueno, una cantidad de valores muy interesantes que uno detecta en las propuestas de estos, de los planes educativos de los pueblos indígenas, pero hay unas falencias muy grandes en la parte propiamente diseño de estrategias escolares para fortalecer las lenguas. Y esto está poniendo un poco en crisis pues, la apuesta que se había hecho por la escuela indígena como lugar de recuperación de la lengua nativa. Entonces sería muy interesante que en términos de políticas lingüísticas estas dos perspectivas pudieran dialogar, fortalecerse y tener unos vasos comunicantes que nos permitan pues hacer mejores cosas. Entonces, bueno, quería resaltar del trabajo del profesor Areiza estas dos cosas, el aporte que hace a un modelo metodológico para evaluar nuestros programas universitarios y por otra parte la reflexión que puede suscitar en la educación bilingüe intercultural entendida de una manera muy amplia, ¿no? No necesariamente de separando lenguas extranjeras, español, lengua materna, lenguas indígenas como segundas lenguas y como lenguas también maternas, sino tratando de darle a todos estos fenómenos una mirada conjunta de política lingüística nacional, que nos parecería muy interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Emilia. Profesor Hugo, tiene usted la palabra. No, muchas gracias pues por precisamente pues por sus comentarios en ese sentido y yo concuerdo plenamente con la profesora Pineda en el sentido de que es el momento, ¿cierto?, de volver a retomar ese liderazgo para fomentar, ¿cierto?, una política lingüística como más sensible a las realidades del país y con la profesora Montes en relación con eso de empezar a dialogar. De hecho, con las perspectivas de política lingüística en general para el país y sobre todo en un país multilingüe, plurilingüe en el que ya no tenemos necesidad y mucho más, pues paradójicamente gracias a la globalización no tenemos, estamos más interconectados y no podemos como empezar a hacer esas disecciones de lengua extranjera, lengua materna, segunda lengua, sino de simplemente de procesos en los que convergen diferentes lenguas, en los que hay contactos lingüísticos e interculturales y ver el fenómeno, no solamente de la interacción social, sino de las políticas y lo que se está planteando en función de todas las comunidades multilingües y plurilingües que hay en el país y saber que y pensarnos más bien en una estructura de país y de desarrollo, no en ese norte global, sino en las necesidades reales del país. Preguntas de cómo se le puede enseñar a las comunidades indígenas el inglés o una lengua extranjera desde esta perspectiva, cómo entra el español, ¿cierto? Que es una lengua contacto permanente para ellos y cómo también se puede fortalecer su identidad lingüística, que es su identidad cultural, a través de las lenguas autóctonas colombianas. Muchas gracias, profesora Areiza. Si en el auditorio hay alguien que tenga alguna pregunta, es bienvenida. Si no, entonces podemos dar cierre a la sesión. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento. Un muy especial agradecimiento a las homólogas, la profesora Diana Patricia Pineda y la profesora María Emilia Montes. Gracias por su cuidadosa evaluación. Felicitaciones al profesor Hugo Nelson Areiza por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Nos veremos en un siguiente evento de ascenso en el comité de credenciales. Muchas gracias, que estén muy bien.